Bienvenido, bienvenida al programa más variado y destacado de la red Nuevo Tiempo, el programa Destaques. Estoy junto a Carola Smith. Carola, lista para aprender hoy acerca de la Biblia. Acerca de la Biblia, este segmento es uno de mis favoritos aquí en Destaques y esperamos que también a ti te guste, te interese, porque hoy vamos a hablar acerca de la omnipotencia de Dios junto al pastor René Carrasco. Pero antes, Sammy, saludamos a nuestros amigos que nos acompañan todos los días desde distintos lugares. Saludamos a la gente que se suma cada día a nuestro programa. Invitamos, ¿no es cierto?, a nuestros amigos Samuel a que nos envíen sus comentarios. ¿Qué temas les gustaría que toquemos aquí también? Claro que sí, Carola. Ahí nuestros amigos pueden interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales. ntplay.com es el sitio oficial de Nuevo Tiempo. Tú pones ahí Destaques y encontrarás todos los programas. Hoy vamos a hablar acerca de la omnipotencia de Dios y sé que hay muchas preguntas. Tal vez no es un término muy conocido para ti que estudias incluso la Biblia, ¿verdad? O tal vez has tratado de comprender y tienes muchas preguntas sin resolver, muchas dudas. No puedes perderte el programa del día de hoy porque estará con nosotros un teólogo, una persona con mucha experiencia en el estudio de la Biblia. Él es el pastor René Carrasco y bueno, expondrá este tema a la luz de la Biblia, Carola, así que ahí tenemos que tener la Biblia en mano. Tenemos que tener la Biblia en mano, allí donde tú estés, prepara, o en tu aplicación, en el celular, ¿no es cierto? Podemos estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y se me viene una de estas dudas, interrogantes que capaz nuestros amigos también tengan acerca de los límites. ¿Será que hay límites en cuanto a la omnipotencia de Dios, Sammy? Vamos a dejar esta respuesta para nuestro invitado, ¿verdad? Pero vamos a empezar desde lo más básico. Vamos a hablar acerca de los diferentes atributos que Dios tiene. Vamos a dar el concepto claro de qué es la omnipotencia de Dios. ¿Existen límites? ¿No existen límites? ¿Cómo eso actúa en nuestra vida personal, ¿no? Y sé que hay muchas personas, tenemos mucha audiencia cristiana de diferentes iglesias que tal vez tiene muchas preguntas en relación a lo que dice la Biblia. Todo lo que vamos a hablar hoy en el programa es con Biblia en mano, así que nuevamente reitero la invitación a que puedas tener tu Biblia, tu agenda, anotar ahí algunos textos, subrayar, comentar ahí en la plataforma digital para que podamos disipar todas estas dudas, ¿verdad? Junto, obviamente, a la ayuda de nuestro Dios, Carola, que es el invitado principal acá de Destaques. Es nuestro invitado principal, así es. Así que quédate hasta el final, prepárate, porque en breves minutos nada más estaremos ya con nuestro invitado, el pastor René Carrasco. Y como Sammy ya lo destacó, omnipotencia de Dios es el título de nuestro tema, este importante tema que queremos compartir hoy contigo. Pero como siempre, desde producción hemos preparado la siguiente nota para introducirnos a nuestro tema. La omnipotencia de Dios es un concepto teológico fundamental en muchas religiones del mundo que refleja la creencia en el poder ilimitado y supremo de la divinidad. La idea de un poder supremo y omnipotente ha estado presente en muchas culturas y religiones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el hinduismo, la deidad suprema, Brahman, se considera omnipotente y omnipresente con el poder de crear y mantener el universo en equilibrio. En el judaísmo, el Dios de Israel es visto como el creador y soberano del universo, con la capacidad de intervenir en los asuntos humanos y cumplir sus propósitos divinos. En el cristianismo, Dios se presenta como el Padre Todopoderoso, que creó el cielo y la tierra, y tiene el poder de redimir y salvar a la humanidad a través de Jesucristo. En el Islam, la noción de la omnipotencia de Dios, conocida como Qudra en árabe, es un pilar fundamental de la fe musulmana. Según el Corán, Dios es el creador y el Señor de los cielos y la tierra, y posee un poder absoluto sobre todas las cosas. Los musulmanes creen que Dios es capaz de hacer cualquier cosa que desee y que su voluntad es suprema sobre todas las demás consideraciones. A nivel mundial, la creencia en la omnipotencia de Dios ha tenido un profundo impacto en la forma en que las personas comprenden el mundo y su lugar en él. Esta creencia proporciona consuelo y esperanza en tiempos de dificultad y sufrimiento, ofreciendo la idea de que un poder supremo está presente y activo en el universo y que este poder puede ser invocado para proteger y guiar a los creyentes en su vida diaria.
Ha sido objeto de debate y reflexión en muchas tradiciones religiosas a lo largo de los siglos y sigue siendo una cuestión importante en la teología contemporánea. Además, la creencia en la omnipotencia de Dios plantea preguntas sobre el alcance y la naturaleza del libre albedrío humano. Si Dios es verdaderamente omnipotente, ¿cómo puede coexistir este poder con la capacidad de las personas para tomar decisiones libres y responsables? Esta tensión entre el poder divino y la libertad humana han sido objeto de especulación y reflexión en muchas tradiciones religiosas y filosóficas y continúa siendo un tema de discusión en el pensamiento contemporáneo. En conclusión, la noción de la omnipotencia de Dios es un concepto central en muchas tradiciones religiosas del mundo que refleja la creencia en un poder supremo que trasciende todas las limitaciones humanas. ¿Cómo es que nosotros podemos entender la omnipotencia de Dios, especialmente cuando cada uno de nosotros tiene una vida particular, una experiencia diferente? Hoy nosotros precisamente vamos a hablar acerca de este atributo de Dios, la omnipotencia de Dios, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Con diferentes textos, Así Carola, es. un tema muy interesante y yo ya estoy ansioso para tener la entrevista. Así es, nosotros también, esperamos que tú también, ¿no es cierto? Así que a prepararse porque en minutos nada más estaremos ya conversando con nuestro invitado. En la Biblia tenemos muchos textos, y tú hablabas de textos, Samuel, que nos revelan, que nos muestran, ¿no es cierto? Muchísimos ejemplos de la omnipotencia. Pero, ¿qué efecto esto trae para nuestra vida cotidiana? Exacto, y personal, especialmente, ¿no? Carola, hoy en día donde se piensa de que parece que tenemos un Dios distante que no se preocupa. ¿Será que tiene el poder para controlar todas las situaciones? Todo eso veremos hoy aquí en Destaques, pero nos vamos a una brevísima pausa y en instantes retornamos con más. Gracias por su preferencia. Estás viendo tu programa Destaques a través de la señal de Nuevo Tiempo y hoy nosotros abordaremos un tema que tiene que ver con la Biblia. El tema que hemos traído para el día de hoy es la omnipotencia de Dios. Vamos a entender este concepto, ¿verdad? Con Biblia en mano, así que yo quiero invitarte a que puedas tener la Biblia en mano y para eso nosotros, queridos amigos, hemos invitado a una persona que tiene mucho recorrido en el área teológica. Yo quiero invitar ya acá al pastor René Carrasco. Él es formado en teología, más de 25 años de experiencia. Bienvenido, pastor, acá a Destaque. Es una alegría tenerlo. Un placer Qué estar bueno. acá. Excelente. Por favor, tomemos asiento, pastor. Usted es pastor de la Iglesia Adventista. Y yo voy a iniciar haciendo una pregunta interesante. ¿Cómo es que usted, pastor, toma esa decisión de estudiar esta profesión, esta carrera de teología? ¿Qué es lo que le lleva a tomar esa decisión tan importante en su vida? Samuel, gracias. Has tocado una parte importante que justamente yo creo que aquí está funcionando la omnipotencia de Dios, porque resulta que había decidido estudiar muchas carreras antes en la San Simón, en la Gabriel René Moreno. Siempre que iba, o no estaban ya inscribiendo, o el cupo ya se había llenado, y en muchos aspectos, en muchos casos incluso, ya los conflictos políticos hacían que sea limitado. Y se abrió la posibilidad de estudiar teología y consulté a varios amigos más jóvenes que yo y mayores. Se da que yo puedo estudiar teología porque ya yo estuve casado, ¿no? Con 2 hijos. Entonces, ahí un buen amigo, un contador de la misión, de Santa Cruz, me dijo: René, hoy es el día que tienes que decidir, no mañana, es ahora, no mañana. Así que ve a estudiar. Y algo que me impulsó, yo crecí solo, no tuve ayuda absolutamente de nada, de nadie, y este amigo me dijo:
Si no te da, porque se paga en la universidad, Claro. se paga y entonces Y peor con familia, ¿no? Ahí hay que pensar en varios aspectos. mi esposa hizo su licenciatura, mi niña entró a primer grado, habían que pagar 3 pensiones de enseñanza solamente, sin contar vivienda, comida. Claro. Entonces él me dijo lo siguiente: René, anda a estudiar. Si por ahí tienes dificultades económicas, antes de dejarlo me llamas. No le sobra la plata a uno, pero vamos a ver qué hacemos. Pero no lo dejes sin antes haberme llamado. Sentí, Samuel, una seguridad, bueno, un apoyo. Claro. Y me fui a mi casa y le dije a Dios: Señor, ayúdame a estudiar, pero con tu ayuda directa. No quiero intervención humana, quiero tu ayuda directa. Gracias a Dios, los 5 años tuve realmente un apoyo divino y ahí estaba seguro la omnipotencia de Dios. Sin duda, pastor. Y qué excelente introducción para el tema que vamos a abordar el día de hoy, porque vemos que Dios se preocupa por nosotros, amigo, hasta en los detalles más mínimos, así como en las situaciones más complejas. Tenemos un Dios que lo sabe todo, tenemos un Dios omnipotente que se preocupa por nosotros. Y entrando a nuestro tema, pastor, me gustaría un poco recordar acerca de los atributos que tiene Dios para luego enfocarnos en este que vamos a hablar hoy, que es la omnipotencia de Dios. ¿Cuáles son los atributos que tiene Dios? Bueno, hay muchos atributos, pero para ser sincero, en este mes desde enero, desde diciembre prácticamente, Ujú. me encantó mucho estos 3 atributos que son la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, Perfecto. ¿no? Entonces, me he estado nutriendo mucho espiritualmente con esto. Excelente, muy bien. Y partiendo ya desde estos 3 puntos, hoy nosotros vamos a estudiar la omnipotencia de Dios. Es algo que presenta la Biblia, así que presta mucha atención. Hay algunos textos que vamos a estar citando durante el programa. Pero entremos al concepto, pastor. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es el concepto que nosotros podemos encontrar cuando hablamos acerca de la omnipotencia de Dios? No es un concepto que a veces alguien lo escucha en alguna iglesia que asiste, pero ¿cuál es el concepto, no? ¿Cómo podemos entender la omnipotencia de Dios? Bien, el versículo 13 menciona algo importante: me formaste mis Salmo, entrañas. pastor, ¿no? Estamos leyendo Salmo 130 39, 139. versículo 13. Perfecto. Ahí menciona a David: porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Sabemos que la medicina y todos los adelantos hoy en día, la relación íntima de una pareja gesta un bebé. Entonces, pero aquí David reconoce que la esencia de la vida, por mucho que haya intervención humana en una actividad íntima, pero Dios está dando la vida en realidad, ¿no? Dios está trayendo a la existencia al ser humano. Con su omnipotencia hace que se geste esto, porque también hoy en día hay gente que no puede tener bebés, Claro. ¿no? Entonces, qué linda oportunidad que podamos dar esta esperanza, Samuel. Claro, sin La duda, omnipotencia pastor. de Dios puede gestar vidas aun cuando no es posible humanamente. Así es, pastor, ¿no? Entonces podemos entender nosotros que la omnipotencia de Dios es que Dios tiene el poder absoluto de hacer todo en nuestra vida, ¿no? Incluso lo que como seres humanos podemos ver que es imposible, ¿no? Como usted mencionaba hace un momento, ¿no? El hecho de que muchas personas buscan tener un bebé y que incluso la ciencia nos dice que no, pero es ahí donde entra Dios con ese poder ilimitado. Podemos entender de esa manera. Y no solo en la vida del ser humano, Samuel. Si nos trasladamos un poco al origen del planeta, la palabra de Dios, que se separen las aguas, entonces las aguas a esa orden de la omnipotencia de Dios, a esa orden potente, las aguas se separan y existe el mar y la tierra. Que produzca hierba verde y todo se alfombra de un verdor con sus árboles.
que haya existencia en el mar y todos los animalitos acuáticos a una simple orden de voz omnipotente. La omnipotencia está más dirigida a la creación, ¿no? A la creación y al sostenimiento de vida. Ahora, pastor, usted hablaba algo que me parece muy interesante y podemos sacar muchas lecciones acá y seguramente hay muchas dudas también. Estamos hablando del poder que tiene la palabra, el poder creador de Dios, pero hablando ahí en este mundo actual donde nosotros vivimos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿hay poder en la palabra de Dios? ¿Se puede aplicar este concepto, ¿no? de la omnipotencia de Dios al leer la Biblia? Qué contraste con lo que voy a decir. La Biblia es una hoja y como hoja, lamentablemente, hay personas que lo usan para envolver tabaco o droga, Sí. porque es una hoja fina. Sin embargo, aquí está registrada la palabra de Dios. Es una hoja con letra de tinta, pero son palabras que se mencionó de la omnipotencia de Dios, que si hoy tenemos ese concepto humano de que esa omnipotencia de Dios está para funcionar en nuestras vidas, vamos a experimentar cosas que nunca habíamos experimentado, que más adelante te cuento una buenísima. Excelente, pastor. Muchas gracias por esa aclaración. Así que, queridos amigos, ¿no? Qué importante es que nosotros podamos tomar ese tiempo para poder estudiar la palabra de Dios, porque hay poder en la palabra de Dios. Continuando con nuestro tema, pastor, ¿cómo nosotros podemos describir la omnipotencia de Dios en relación con otros atributos divinos, ¿no? Como la omnisciencia, la omnipresencia? ¿Cómo es que nosotros podríamos describir en este caso, ¿no? Tiene que jugar mucho la fe. Sin embargo, si nos trasladamos, vamos a encontrar tal vez algo no muy real, aunque vivimos en esa realidad, pero en nuestro tiempo, hay una promesa bíblica cuando dice, si por fe hicieras que se traslade esta montaña al centro del mar, lo haría si tuvieras un granito de mostaza de fe. Omnisciencia está para experimentar científicamente las cosas que no se ven, que se puedan ver, ¿no? Pero con la omnipotencia estamos para ver las creaciones, ¿no? ¿Qué quieres crear? Ahí está la omnipotencia de Dios para poder crear, ¿no? Más que todo para experimentar hechos sobrenaturales que todavía tal vez no has visto. Excelente, pastor. Gracias ahí por ese concepto, por ayudarnos a entender este tema que parece complejo, ¿no? Pero a la luz de la Biblia estamos pudiendo ver de que es posible, ¿no? Y me gusta mucho ese concepto que usted maneja, ¿no? Nosotros podemos recibir, ¿no? Esa parte creadora que Dios tiene, porque estamos viviendo en un mundo donde en algún segmento que tenemos acá en el programa, nosotros mencionamos y preguntamos acerca de cómo nosotros podemos ser hasta personas más creativas, ¿no? Pero eso viene precisamente hasta de una conexión con Dios, ¿no? Y es un resultado, es una experiencia personal que uno tiene con Dios. Ahora, pastor, ¿la omnipotencia de Dios tiene límites? Nosotros vivimos en un contexto, ¿no? Donde el ser humano conoce límites, pero estamos hablando de un ser superior. En este caso, ¿hay límites, ¿no? Para la omnipotencia de Dios. Qué bueno saber que hay un Dios es omnipotente. Omnipotente no tiene límite. Nosotros existimos en este planeta y los años que vamos a vivir, ¿no? Eso podemos tener de información. Pero, ¿qué hay de otros planetas? No tenemos mucha información con la ciencia y la tecnología que tenemos. Sabemos que hay, a la Luna ha llegado la gente, sabemos que hay muchos otros planetas donde hay vida, y quiero decirles,
sin pecado, sin pecado. Entonces, la omnipotencia de Dios está ilimitado. Nuestro conocimiento es limitado, pero la omnipotencia de Dios no tiene límite y podemos aventurar a conocer lo que no conocemos. Excelente, pastor. Voy a dejar con una pregunta para responder luego en nuestra mesa, junto también a Carola, que tiene que ver un poco acerca de cómo el cristiano puede experimentar, ¿no?, esa omnipotencia, cuál es la importancia de que el creyente pueda creer, ¿no? Si bien está escrito en la palabra, pero hay muchas verdades que están escritas en la Biblia y a veces no creemos, ¿no? Nosotros nos vamos con esta pregunta a tener unos breves consejos acá en Nuevo Tiempo. Luego de los consejos estaremos retornando con más de tu programa Destaques. Regresamos con tu programa Destaques y hoy nosotros estamos hablando sobre un tema en el área de la Biblia y el título es la omnipotencia de Dios. ¿Qué tema el que hemos traído el día de hoy para abordar junto al pastor René Carrasco, pastor de la Iglesia Adventista, una persona con más de 25 años de experiencia en el estudio de la Biblia? Estamos también junto a Carola. Qué tema importante, Carola, ¿no? La omnipotencia de Dios. Muy importante. Hay un segmento que nos encanta presentar a nuestros amigos. Bienvenido una vez más. Qué gusto tenerlo en el programa, Pastor René. Sin duda ustedes han repasado, Sami, algunos puntos interesantísimos, ¿no es cierto?, acerca de estos atributos de Dios. Y hoy estamos estudiando acerca de la omnipotencia de Dios. Exactamente, Carola, ¿no? Un tema profundo, un tema importante que nosotros podamos conocer, porque estamos hablando de que el poder de Dios es ilimitado, ¿no? Y me gustaría, pastor, reforzar un poco este concepto que hablamos en el anterior segmento acerca de que Dios es un Dios creador, ¿no? El poder de la palabra, que actualmente nosotros la tenemos en la Biblia, ¿no? Pero ese poder creador que ningún ser humano hasta ahora, ¿no?, ni la ciencia con tantos años de avance y demás puede tener la capacidad de crear algo de la nada, ¿no?, como la Biblia lo presenta. Así es. Es importante que nosotros podamos ver en el libro de Génesis, todo el capítulo 1, las cosas que creó el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día y hasta el sexto día. 6 días en los que creó todo lo que hoy existe. Por ejemplo, en el primer día, Él creó la luz y fue la noche y el día. El segundo día, Él creó todo lo que es la expansión, ¿no? Ahora, el tercer día, Él creó todo lo que son los mares y sus componentes. El cuarto día, ahí ustedes van a notar que está creado toda la existencia de los animalitos especialmente. Ahora, el quinto día, las aves, los monstruos del mar, bueno, ahí están los animales, perdón. Sí. El quinto día está creado los seres vivientes según su género, las bestias, las serpientes del mar, también del planeta Tierra. Sin embargo, el séptimo día ya no vemos ninguna creación. En los 6 días, todas las estrellas, la luna, el sol, los astros, todo lo que concierne a este planeta, se crearon. Y hoy se estudia el astro, se estudian las estrellas, se estudia todo, pero no se estudia al que creó, ¿no? Entonces, esa omnipotencia sería bueno estudiar no la consecuencia de la creación, sino al creador, ¿no? Entonces, el sumum, la materia de la creación es Dios. Entonces, qué amplio para nuestro entendimiento humano. Y algo importante cuando menciona David, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.
esa seguridad de saber de la omnipotencia de Dios da esa maravilla de existencia, ¿no? Vivir maravillados. Así es, vivir maravillados. Y tiene un alcance la omnipotencia, ¿no? De Dios. ¿Cuál es este alcance que actúa en el mundo en el que vivimos, que actúa directamente en el ser humano? ¿De qué manera sucede esto, pastor? Le decía Samuel, tengo una buena. En Josué, capítulo 10, habla de una batalla. Y aquí funcionan dos atributos de Dios, tanto la presencia como la omnipotencia. Hay en otras partes de la Biblia también, de otros profetas, sin embargo, me voy a referir a lo de Josué. Josué fue traicionado, aceptó una asociación no orientada por Dios, y entonces se vino una guerra. Y él tenía que batallar. Y tenía que vencer. Y le pregunta a Dios si él va a vencer esta batalla. Y se vio muy fuerte la batalla. Y le dice a Dios, Señor, tienes que ayudarme. Y da la orden al sol y a la luna. Detente, luna, detente, sol. Y él empezó a batallar. La ciencia aprueba que a la historia del planeta le falta un día. Lo que nadie se pone de acuerdo es si le faltan 8 horas o 24 horas. Hay esa realidad. Controversia, ¿no? Entonces, aquí está la omnipotencia de Dios. Según los estudiosos del planeta Tierra, cuando hace su movimiento de rotación y traslación, un minuto sería un caos. Pero aquí se detuvo. Aquí se detuvo. Y lo detuvo Dios en oración, obedeciendo a la oración de Josué. Entonces, ahora, para nosotros, ¿cómo esto se hace realidad? ¿No? Esto podemos decir que los hombres bíblicos es una historia, pero hoy se hace realidad estas experiencias, que más adelante les voy a contar otra. Claro. Excelente, pastor, ¿no? Yo me estaba poniendo a pensar ahí en el anterior punto que hablábamos acerca de este poder que Dios tiene para crear las cosas y Carola, vemos una flor, no vemos un pajarito, vemos una hojita así tan sencilla, ¿no? A la vista humana, pero detrás de eso tenemos un Dios creador, ¿no? Y estoy hablando de algo sencillo, porque si nos vamos a una estrella, si nos vamos a algo más complejo, el ser humano, ¿no? El ser humano, aunque muchas personas dicen que no hay un Dios creador, y creo que por una parte, pastor, esa es la controversia que hoy en día se vive. Estamos viviendo en una época donde hay muchas filosofías, hay muchas teorías, y se está empezando a desacreditar, ¿no? Que tenemos un Dios creador y por ende, ¿no? Un Dios omnipotente, ¿no? En este sentido, el cristiano debe estar preparado, ¿no? Debe vivir y tener esta experiencia y leer tal vez más la Biblia en el sentido de tener esa certeza de que hemos sido creados por Dios, ¿no? Por un Dios omnipotente. Entonces, ahí podemos ver algunas realidades de experiencias de nuestro tiempo. Sucede que hay una difícil situación de poder experimentar esta omnipotencia en nuestra vida, porque estamos muy, muy separados de Dios y no es fácil. Sin embargo, hay personas que, les voy a contar de una oración. En Estados Unidos vive la mamá, y la mamá se levantó a las 11 de la noche muy agitada del corazón. Y entonces se empezó a preocupar por la hija, que por periodismo ha ido a trabajar al Japón. Y entonces en el Japón, normalmente no se habla de asaltos en el Japón, pero esta señorita sufrió un atraco. Un asalto. ¿No? Un asalto. Y la mamá dijo en su oración:
Señor, no sé cuál es la situación que está viviendo mi hija. Es posible que tal vez esté en peligro. Si fuera así, por favor, pon tu protección sobre ella. Líbrala. La mamá estaba en Estados Unidos cuando oró. A las 5 de la mañana llama a la hija y le dice, mamita, te cuento una desgracia, pero con bendición. Me estaban asaltando. A las 11 de la noche me estaban asaltando para quitarme las cámaras y todo el trabajo que había hecho hasta este momento. Y como por milagro, se espantaron y se fueron. Entonces, estoy asustada, pero completa, hasta con la herramienta de trabajo. La omnipotencia de Dios está juntito con la omnipresencia, está para dominar hasta los males, ¿no? Entonces, al escuchar esto, como dijera este versículo, te alabaré. Nuevamente, juntas se arrodillaron y agradecieron y alabaron a Dios por esta manifestación de omnipotencia, de la omnipresencia de Dios. Claro. Sin duda esto, y era una de nuestras preguntas, ¿no es cierto? La forma como la creencia, o sea, creer que tenemos un Dios omnipotente, esto nos ayuda a enfrentar los desafíos del día a día. Este es un claro ejemplo, ¿no? Desafíos mayores, pruebas, situaciones difíciles, cómo realmente nos fortalece, nos ayuda, nos da esperanza de saber que tenemos un Dios omnipotente, hasta en las cosas sencillas, hasta en las cosas simples o en problemas y dificultades mayores, pastor. Así es. ¿No? No hay limitación en lo que Dios pueda hacer con su omnipotencia en la vida del ser humano ahora, ¿no? Los animo a poder experimentar la omnipotencia de Dios en creatividad, en lo que ustedes quieran emprender o quieran lograr o quieran hacer. Dios está listo para desplegar su omnipotencia. Qué importante, ¿no? Qué importante. Y rescato algo, pastor, que mencionó, ¿no? Es una experiencia personal. Y la experiencia personal no es la misma que tiene usted, que tiene ahí el amigo que está viendo la televisión, que tiene Carola, que tiene Samuel, ¿no? Y para eso, ¿no? Como mencionábamos ahí en otro tema, existen requisitos, ¿no? Necesitamos de alguna manera estudiar más la Biblia, dejarnos examinar nuevamente. Vamos al primer texto, ¿no? De Salmo 139, ¿no? Son requisitos que el cristiano, el creyente, debe tomar en cuenta, ¿no? Y sin duda es una bendición, ¿no? Es una bendición contar con un ser supremo que se preocupa por el ser humano, ¿no? Que es poderoso. Y yo voy a dejar esa pregunta que, aunque parece obvia, pastor, me gustaría que podamos contestar con un escrito está, ¿no? Tenemos un Dios creador, un Dios poderosísimo, pero realmente ese Dios es cercano a nosotros, se preocupa por el ser humano, porque a veces está el concepto, ¿no? Es Dios todopoderoso, Dios está ahí en el cielo, creador de todo. ¿Será que se preocupa por los problemas que tengo yo como persona, habiendo tantos seres humanos? Y que Dios sí se preocupa por todos nosotros. Nosotros ahora tenemos un consejo importante y después de esto estaremos retornando con la respuesta a esta pregunta. Y queremos invitarte ya de antemano a que te unas a la familia que tenemos aquí, que es la familia de Ángeles de Esperanza, Carola. Así es, esta gran familia que nos ayuda, ¿no es cierto? Hoy estamos hablando acerca de la Biblia, estamos estudiando la palabra de Dios y vamos a continuar haciéndolo porque gracias a tu ayuda podemos producir estos programas, podemos tener invitados especiales como el pastor el día de hoy, así que te invitamos a que te sumes a esta gran familia. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo puedes ser un ángel de esperanza? Ingresando a la página que está apareciendo en pantalla, ángeles.nuevotiempo.org. ¿Cómo puedo realizar mi aporte, Carola? ¿Cómo puedo enviar ese aporte voluntario? Pues es muy sencillo. Ingresas al sitio que aparece en pantalla. Ahí identificas la bandera de tu país, si vives en Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, en fin. Y allí tienes todo el paso a paso de cómo realizar tu aporte, que es muy significativo para nosotros. Nuestro agradecimiento a ti, querido ángel de esperanza, porque eres parte de esta linda familia
familia, y a ti te invitamos a sumarte, por supuesto, a este gran proyecto que Nuevo Tiempo tiene junto a nuestros ángeles de esperanza. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos en instante. Retornamos con tu programa Destaques. Este es el último segmento. Hoy estamos en nuestro segmento de Biblia y estamos hablando acerca de la omnipotencia de Dios, un tema sumamente interesante a la luz de la Biblia. Así que si recién acabas de conectarte, te invito a que tengas la Biblia en mano. Vamos a leer ahí algunos textos, ¿verdad? Para reforzar los conceptos y demás. Hoy nos acompaña el pastor René Carrasco, con muchos años de experiencia en el área del estudio de la Biblia. Estamos también con Carola. Y yo dejaba una pregunta, Carlos, Sí. si me dejas cerrar Sammy, esta claro, parte, por supuesto. que creo que es importante. ¿Cómo es que el ser humano puede experimentar, pastor, esto de la omnipotencia de Dios? Tenemos un Dios creador, hemos visto en el anterior segmento, tenemos un Dios que ha hecho todo por nosotros, un Dios que ha creado hasta los mínimos detalles, pero ¿será que ese Dios se preocupa por un Samuel, por una Carola, por algún televidente que está viendo el programa y dice, estoy pasando por una dificultad muy complicada, sé que hay un Dios que me ha creado, pero ¿será que se preocupa? Es importante, Samuel, conocer un poquito en nuestros inicios, ¿no? Ujú. Yo no me daba cuenta de cuán ágil era. Mi mamá era muy, muy castigadora y yo tenía que huir. Y después me di cuenta que soy veloz en correr. Entonces, traté de usar bien esto. No sé si alguna vez les han dicho a ustedes, de niño tú eras así, Sí. de niña Sí. tú eras Sí, sí. así. Y quisiera que Samuel lea el versículo 16 al 18 del capítulo 39. Seguimos. 139. 139. Muy perdón. bien. Salmo 139 del 17 al 19 dice así: Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si lo contara, serían más que la arena. Si llegara al fin, aún estaría contigo. Si quitaras la vida al impío y alejaras de mí a los hombres sanguinarios. Leo el 16, dice, mi embrión vieron tus ojos Ujú. y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas. En el libro de Dios estaba escrito todo lo que es Samuel, René, Carola y del planeta entero. Hoy se ha inventado la computadora, han creado la computadora y es un gran adelanto para nosotros, pero 1000 veces o mucho más eficiente Preciso. y preciso este libro de Dios, de su omnipotencia. Y entonces, aquí dice David, mi embrión vieron tus ojos. Cuando recién se estaba formando, ya Dios lo conocía. Y esto es bueno ser consciente. Puede ser una persona famosa, puede ser una persona muy intelectual, o muy rico, o muy preparado, famoso. Dios conoce de dónde viniste. Dios sabe desde que eras embrión. Ahora que eres lo que eres, también conoce. Y está dispuesto, como dice aquí en el versículo 17, está dispuesto Dios para hacerse valorar de esta manera. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos y cuán grande es la suma de ellos. Los pensamientos de Dios, del Omnipotente, no tienen límite y está listo sobre lo bueno, sobre lo poderoso, sobre lo rico, sobre lo famoso que eres. Todavía hay mucho porque Dios pueda desarrollar en tu vida y en cada uno de nosotros. Es bueno experimentar cosas aquí que enseguida se las voy a narrar. Claro, claro que sí. Y antes de que nos narre, pastor, a veces nos ponemos a pensar, ¿no? Hay un plan divino, hay un Dios creador, un ser omnipotente
Y cómo el creer esto influye en también creer que sí hay un propósito, hay un plan Claro. divino para el ser humano. Para cada persona, Para ¿no, cada Carola? persona. Creo que esto es Ujú. importante lo que acabas de mencionar, porque el ser humano a veces no encuentra el rumbo, ¿no? En su vida. Sí. Realmente, si leyéramos y estuviéramos conscientes de la omnipotencia de Dios y descubrimos el propósito de nuestra existencia, Carola, vamos a quedar como que estamos aprendiendo a caminar. Ujú. Hay Claro. mucho por descubrir, hay mucho por hacer, y esto nos va a despejar de toda situación que pueda estar atrasándonos. Y yo quiero compartir ahora, inquietado por esto, yo decía, ¿cómo es que se experimenta esa omnipotencia? ¿Cómo yo puedo experimentar? Y me iba a almorzar de la oficina, me tocó trabajar en 5 años o 4 años en la oficina en La Paz. Estaba yendo a almorzar y una señora me dice, ¿usted es pastor? Sí, yo soy pastor. Por favor, ayúdeme a orar por mi sobrina que tiene 12 años, 3 meses en estado de coma, Mm. 3 meses. Y más estaba para dejar de existir como para vivir. Y la señora me dice, por favor, pastor, tiene que orar para que mi sobrina viva. Yo quiero que viva. Mire, le digo, la condición bíblica es orar con fe para que se haga la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera, eso es mejor para nosotros. No, me dice la señora, no. Yo quiero que mi sobrina viva. Ahí estaba una enfermera, entramos. Le digo a la enfermera, yo voy a orar bastante tiempo. Si gusta, tome su tiempo. Quería decirle que nos deje. Claro. Entonces, no, me dice, yo quiero estar aquí. Bueno, le digo, entonces vamos a orar. Empecé a orar y estaba en esa condición de decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Después de un buen tiempo de oración, yo tomé la mano de la niña para orar y creyendo en la omnipotencia de Dios, le dije, Señor, yo soy apenas un siervo tuyo, pero tu poder ha creado vidas y también puedes recrearlas, también puede traerlas de nuevo a la existencia. Esta niña está ya para el otro lado que para vivir. Y cuando estuve orando de esta manera, me sacude la mano y me hizo terminar rápido la oración. Abrimos los ojos y ella abrió los ojos. ¡Ay!, dijo. Y la enfermera le pregunta, le dice, ¿qué te llamas? Y le dijo el nombre. ¿Y qué te duele? Todo mi cuerpo me duele, me dice. ¿Y cuántos años tienes? 12. ¡Ay, qué Dios tan bendito!, dice la enfermera. Está bien esta niña. Su mapa, su cabecita, pues, Carola, Ujú. era un mapa. Mm. No sé cuántas operaciones tenía porque los padres se iban a separar. Por decepción, la niña se largó del segundo piso al suelo qué de cabeza. Y esa cabecita estaba desarmada. La armaron los médicos. Después de armado, 3 meses, ya los médicos habían dicho, no podemos hacer más, nada. Valoro a los médicos, Ujú. pero los invito Sí. a ser socios de esta omnipotencia, Ujú. ¿no? Porque podemos traer vidas a la existencia. Y ya en el mes de diciembre, ya estuve en Cochabamba, me llaman, me dicen, ¿te acuerdas de Silvia? Sí. Te está invitando a su graduación. Y, uy, qué pena, le digo, pero ella ya salió bachiller. Sí, me dice, ahora está saliendo profesora. Ay, qué Wow. lindo. Qué experiencia maravillosa, Carola, Samuelito. duda. Sin duda. Soy muy grato de vivir esto. Ujú. Tengo mucha alegría por vivir esto y los animo, queridos televidentes, que ustedes puedan experimentar la omnipotencia de Dios en el aspecto creativo o recreativo. No hay persona tan dura cuando Dios opera
en su corazón una transformación. No hay persona tan mala cuando Dios entra en el corazón de esa persona y después es buena, ¿no? La omnipotencia de Dios está para crear y recrear en esta vida. Qué linda Qué experiencia. historia, ¿no? Qué historia que sin duda marcó la vida del pastor y nos hace reflexionar en algunos elementos, pastor. Si bien nosotros, ya estamos cerrando el programa, hemos estado hablando acerca de algunos elementos, ¿no? Pero rescato algo en este testimonio, esta experiencia que usted nos contó, la fe. ¿No? Es importante que la persona pueda creer en ese Dios omnipotente, en ese Dios que puede recrear, en ese Dios que puede transformar la vida de las personas, porque seguramente hay personas que están viendo el programa y dicen, he estado orando por tal persona durante 10 años, 20 años, toda una vida, y parece que ese Dios poderoso que me lo presenta no es tan poderoso. ¿Qué podemos decir a estas personas, pastor? Es importante, se han debido enterar del paralítico de Betesda, se han debido enterar de las personas que comieron de 3 panes y 2 peces, se han debido enterar de muchos acontecimientos de la omnipotencia de Dios. Los que comieron, Carola, 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, no eran necesariamente creyentes, ¿no? Ellos estaban para desafiar alguna cosa o para escuchar un mensaje, pero sí experimentaron, ¿no? Una maravilla. El paralítico de Betesda no estaba pensando en Jesús, estaba pensando en el agua que se va a mover, pero por el poder, por la omnipotencia de Dios, se pudo caminar. Y entonces hoy quiero invitarlos, quiero desafiarlos. Dios dice, pruébenme. Hagamos la prueba. Si al final no hay fe, no hay esa fe de la que siempre hablamos de un creyente, sin embargo, hagan la prueba. Van a experimentar qué omnipotencia de Dios, cómo se manifiesta ese poder creador y recreador. Pastor, muchas gracias. Nosotros ya estamos terminando el programa. Vamos a ir con las últimas palabras, pero antes de eso, nosotros tenemos un regalo para todas las personas que están viendo Destaques y que tiene que ver precisamente con descubrir más verdades acerca de lo que dice la Biblia. Y este regalo te lo va a presentar Carola. Así es, Samuel, hoy estamos aprendiendo más acerca de la omnipotencia de nuestro Dios y estamos descubriendo promesas y verdades maravillosas, y este material que yo tengo en mis manos te ayudará a seguir descubriendo esas verdades maravillosas. En busca de la verdad es la versión de nuestra revista Esperanza, que va a ayudarte a profundizar en los maravillosos temas que nos presenta la palabra de Dios, a fortalecer nuestra fe. ¿Cómo puedes obtener este material? Puedes solicitarlo a través del sitio nuevotiempo.org/escuela bíblica. Puedes bajarlo también en formato digital. Así que nuevotiempo.org/escuela bíblica, y con muchísimo cariño te enviaremos este obsequio para ti. Muchas gracias, Carola. Excelente recomendación. Y amigos, llegamos al final de nuestro programa. Hoy hemos hablado acerca de la omnipotencia de Dios, un tema importante para entender a la luz de la Biblia. Pastor René, las últimas palabras para nuestros amigos que han seguido todo el programa. Ha sido fascinante ahí las experiencias, los conceptos y demás, pero ¿qué podemos decir ahí a los amigos que están viendo ahora el programa? Amigos, qué gusto poder haber compartido este tema. Les decía hace un momento que yo fui muy nutrido espiritualmente con estos temas, y quiero que ustedes también se nutran. Atrévanse a probarle a Dios, atrévanse a experimentar algo que tal vez en su mente ya no hay posibilidad, ya no se puede. Sin embargo, el poder de Dios está listo para hacer la omnipotencia realidad en tu existencia. Qué lindo, Sí. qué lindo es saber que eso puede ser mi experiencia, tu experiencia, Sammy, la experiencia de nuestros amigos, ¿no es cierto? Gracias al pastor por profundizar estas verdades tan maravillosas. Totalmente, ¿no? Y simplemente, Carola, yo quiero reiterar ahí el capítulo entero que está dedicado a los atributos de Dios para que los amigos puedan repasar en casa, ¿verdad? Puedan revisar incluso el programa y otros que hemos grabado acerca de estos temas. Estamos
hablando del Salmo 139, ¿no? Los atributos de Dios, algunos de los atributos de Dios, ¿no? Hoy hemos visto y hemos hablado acerca de la omnipotencia de Dios, ¿no? Y cómo es que esto puede cambiar la perspectiva de la vida del cristiano, pastor. Simplemente para cerrar, ¿qué podemos decir ahí a la persona creyente, a la persona que estudia la Biblia? Y animarlo a que experimente, ¿no? Y forme parte de todo esto, de estos milagros que incluso Dios puede hacer a través de las personas. Es bueno estar consciente de que Dios conoce nuestro embrión, conoce nuestro crecimiento, conoce nuestra actualidad, cuán grande, cuántas cosas has alcanzado, pero también es bueno saber que hay muchas cosas que puedes alcanzar. Y para cerrar te digo, después de los 80 años, recién Moisés y Abraham alcanzaron cosas increíbles. Pueden imaginarse tener un hijo a los 80 años. Tremendo. Sí. Omnipotencia de Dios ahí funciona. Exacto. Experimentemos la omnipotencia de Dios. Así es, pastor. Muchas gracias. Y con estas palabras, este mensaje, nosotros ya nos vamos despidiendo. Carola. Gracias. Excelente Muy tema, lindo. ¿no? Excelentes reflexiones. Gracias, pastor. Gracias también, pastor. Agradecer a todos los amigos que se dan un tiempo para aprender con nosotros sobre diversos temas. Hoy hemos hablado acerca de la omnipotencia de Dios en nuestro segmento de Biblia. Con nosotros será hasta el siguiente programa. Que Dios te bendiga.